Buenas tardes. Aquí estamos un viernes más para compartir y aprender juntos un poquito de la palabra de Dios. Me gustaría que comenzáramos este viernes leyendo juntos un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el cual meditaba en estos días y se encuentra en Mateo capítulo 11, es en los versículos 29 y 30. Y dice, son palabras de Jesús, dice: cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y yo pensaba, Señor, ¿qué es realmente tomar tu carga? En este texto hay dos mandamientos claros. Uno es toma mi carga, otro es aprende de mí. Y luego por último hay una promesa que dice y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pensaba también, Señor, cuánta falta nos hace en este momento ese descanso. En este momento de incertidumbre en el que van cambiando las normas, van cambiando las pautas sociales, donde hay un cambio constante que no está en nuestra mano, que viene de terceros, donde entran en juego nuestros miedos también. Esta semana empezaban el cole nuestros niños, el temor de que nuestros niños se enfermen, el temor de que en medio de la crisis económica que se está generando me pueda quedar sin empleo, no pueda sostener mi familia. Pues todo este montón de cosas que se nos han venido en este tiempo encima, que nos generan a veces ansiedad. Y qué falta nos hace, Señor, ese descanso para el alma. Pero claro, nos dice que ese descanso para el alma es la consecuencia de tomar la carga de Jesús y de aprender de Él. Entonces, mientras meditaba en esto, vino a mi mente el recuerdo de la historia de un hombre que tuvo que tomar la carga de Jesús de una forma muy literal. Este hombre se llamaba Simón de Cirene y fue obligado a llevar la cruz de Jesús de camino al Gólgota. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, nos da algunos datos personales sobre él. Nos dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Parece que no dice mucho, pero en realidad sí que dice bastante. En un día en el que la mayoría del pueblo estaba preocupándose de qué pasaba en medio de la turba, cuál era el condenado que iba de camino a su pena de muerte, la gente juzgando si estaba bien aquello o no estaba bien, algunos insultando, otros lamentándose. Todo el mundo estaba en aquel meollo. Este hombre no, este hombre estaba en su campo, haciendo su trabajo. Era un hombre sencillo y trabajador. Y volvió para su casa, junto a su familia. También era un hombre de familia, dice este versículo, que era padre de Alejandro y Rufo. Y mientras este hombre, seguramente cansado, porque el trabajo del campo es complicado, seguramente cansado, iba de camino a su casa a atender a sus hijos y a su esposa, nos dice que lo obligan a llevar la cruz. Él no llegó allí y se paró y se ofreció, dijo: oye, este hombre está que no puede más, voy a cargar yo su madero, ¿me dejáis que yo le haga este favor? No. Él pasaba por allí y la guardia romana le dijo: oye, tú, coge y lleva. Y la guardia romana no era para decirle me apetece o no me apetece, era para obedecerle, porque si no le obedecías igual te iba la vida en ello. Entonces este hombre sencillo, trabajador, de familia, que no quería meterse en problemas ni le importaba la comidilla de la multitud, de repente se encontró llevando la cruz de Jesús. Y me gustaría que leamos el texto de la crucifixión en el Evangelio de Lucas. Lucas fue un evangelista bastante más detallista que los otros, pero ella dice al principio del Evangelio que escribió que su objetivo era
relatar de una forma ordenada y detallada los sucesos que habían rodeado la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, para dar a conocer a Jesús a aquellos que no le habían conocido, ¿no? Entonces, pues, él cuenta este momento con bastante detalle y me gustaría que vayamos a esta lectura. Es un pelín larga, pero creo que merece la pena leerla hasta el final. Y vamos a comenzar en Lucas 23, versículo 26. Dice: cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mirad, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Estaba Jesús refiriéndose a una profecía del profeta Oseas. Seguimos, versículo 31. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. El texto no nos dice en qué momento Simón de Cirene abandonó aquella escena. No sabemos si nada más llegar allí soltó la cruz y se marchó y siguió con su camino y se fue a su casa a cenar, o si se quedó perplejo contemplando la escena hasta el final. Ahora, sí que es cierto que hubo muchas cosas de esta historia que él presenció en primera persona, que eran cosas muy fuertes que le tuvieron que dejar necesariamente impactado, y que estuviese allí hasta el final o no, él supo más tarde o más temprano lo que había pasado, después de haber acompañado hasta el Gólgota a Jesús. Lo que pasó empezó a ir de boca en boca por el pueblo y llegó a los oídos de todo el mundo. Entonces nos encontramos al principio del texto a Simón cogiendo la cruz y empezando a caminar detrás de Jesús. Y ahí fue donde mi cerebro hizo la primera conexión con el texto que leíamos al principio. Decía: tomad mi carga, aprended de mí. Y literalmente Simón de Cirene cogió la carga de Jesús y empezó a seguir detrás de él sus pasos, observándole, yendo donde él iba, y de más cerca que nadie en ese momento, Simón de Cirene aprendió del maestro. Aprendió, yo creo que lecciones que son complicadas de aprender y de asumir. Cuando Simón iba detrás de Jesús,
y estaba observando un Jesús malherido, ensangrentado, insultado, humillado, agotado. De repente hay un momento en el que Jesús se para y se dirige a las mujeres que estaban llorando por él. Y qué difícil es en un momento en el que uno está sufriendo tanto, en el que nuestro instinto nos lleva a pensar en nosotros mismos en un momento así, parar para dar una palabra de consejo, para dedicarle un momento a otra persona que no soy yo, a otro dolor que no es mi dolor. Entonces vemos a un Jesús que por un segundo se olvida del dolor que está sufriendo y de la humillación que está sufriendo, que no está pensando, ay, a ver si esto se acaba rapidito ya y me olvido de todo, yo ya no quiero escuchar más a esta gente, estoy cansado de oír insultos, estoy cansado de oír llantos, solo quiero que esto termine. Eso sería la reacción más natural. Pero no, se para. En ningún momento deja de escuchar a las personas que están a su alrededor y se para cuidar, se para aconsejar, se para exhortar, para traer una palabra de Dios a esas personas. Y creo que es el primer aprendizaje que Simón recibe de lo que es el trabajo de Jesús, la carga de Jesús, que es que antes que yo mismo, antes que mi propio dolor, antes que mi propio deseo, está el amor, el interés por el prójimo. La escena avanza, van dos criminales junto con Jesús, dos criminales que ellos mismos reconocen que merecen la pena de muerte, y Jesús tiene un momento, un primer momento, nada más lo crucifican, con un despliegue de gracia que yo creo que no cabe en nuestra mente imaginar. El Hijo de Dios siendo crucificado pronuncia las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le pidió perdón, nadie lo bajó de la cruz, nadie le dijo si fuese por mí yo no estaría haciendo esto, nadie tuvo el más mínimo gesto a favor de Jesús, y sin embargo encontramos a un Jesús perdonando, que es una gracia que no nos cabe comprenderla, pero gracias a Dios por ella, porque también la disfrutamos. Y después los dos reos que son crucificados a su lado, y se une uno de ellos a las burlas de gobernadores, de pueblo, de soldados. Todos están burlando de él, y el que estaba siendo crucificado, muerto a su lado, y también se une a esas burlas. Y el otro, que admite que es culpable y que merece el castigo de la muerte, tiene un momento en el que reconoce su culpa, pero también reconoce la inocencia de Jesús. Ese hombre se da cuenta de quién es Jesús. Hay un acto de fe en un último momento de vida, después de haber hecho lo malo, después de no haber hecho nada por merecer la gracia. Ese hombre simplemente reconoce: yo merezco estar aquí, tú no. Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta de Jesús es instantánea. Una vez más no está pensando en su dolor. En ese momento Jesús ya está con su peso colgando sobre las heridas de los clavos. Es un momento que los médicos que lo han estudiado, que han estudiado las reacciones al dolor del cuerpo humano, hablan de un dolor extremo en el que los nervios transmiten al cerebro una sensación de dolor casi insoportable. O sea, ya lo siguiente a eso ya es que uno pierde el conocimiento
porque su cerebro no es capaz de aguantar y su cuerpo no es capaz de aguantar tanta sensación de dolor. Y en ese momento Jesús, una vez más, extiende gracia. Y ¡guau! ¡Qué lección! Caminar detrás de Jesús y ver la gracia para comprenderla tan de cerca. Ese momento que si lo pensamos nos hace entender que si Jesús tuvo ese momento de perdón con los que lo asesinaban y de perdón al criminal que hasta el último momento de su vida hizo lo malo, pero que en el último momento se volvió a Jesús, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, verdad? Y en todo ese transcurso se aprende esa lección de la gracia, que yo creo que es eso que Jesús intentaba decirnos. Tomad mi carga y aprended de mí, que soy manso, que soy apacible, que soy humilde de corazón. Ahí se vio la mansedumbre de Jesús en ese perdón. Jesús era Dios, podía haber mandado un rayo que los fulminase a todos, pero no, ahí está el perdón, ahí está la gracia, ahí está su mansedumbre, ahí está ese carácter apacible del que aprender, ¿verdad? Y después nos dice el texto que pasan una serie de cosas en el mundo natural. Entonces Simón de Cirene ya no solo ha llevado la cruz detrás de un reo, ni detrás de un reo lleno de gracia, sino que además ha llevado la cruz detrás de un reo que verdaderamente no hay duda de que era Dios. En aquel momento se oscurece el cielo, se oculta el sol a una hora a la que se supone que es cuando tiene que estar brillando más fuerte, desde la media mañana hasta la media tarde, donde el sol pega en lo más alto y donde da más luz y más calor, y en ese momento el cielo se oscurece, porque Jesucristo, Dios hecho hombre, está a punto de morir. Y nos dicen en otros relatos, en el Evangelio de Juan, nos habla de ese momento también, habla de que se oculta el sol, habla de que tiembla la tierra, hay un terremoto, se parten las rocas, se rasga el velo a la mitad del templo, que no era un velo de tul, era un telón espeso, grueso, que separaba el lugar donde los sacerdotes hacían el sacrificio del lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Y en el momento que Jesús expira, eso se rasga de un lado a otro. Incluso habla del Evangelio de Juan de sepulcros abiertos. O sea, de repente sucede una cosa sobrenatural. O sea, llega el momento final donde el Señor expira, donde le entrega su espíritu a Dios. Y hasta nos dice el versículo 47, hasta el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios. Entonces, Simón no solo estuvo siguiendo a un hombre que fue un ejemplo de mansedumbre, de perdón, de gracia, sino que Simón estuvo conociendo a Dios mismo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué sabemos que la vida de Simón fue transformada después de coger la carga de Jesús y empezar a caminar detrás de él y conocerle de cerca? Habíamos leído al principio en el Evangelio de Marcos que Simón tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Nos vamos a ir un poquito más adelante en la palabra, y en la carta que Pablo escribe a los romanos, y al final de todo, en el capítulo 16, se está despidiendo y está enviando saludos, y en el versículo 13
dice: saludad a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. ¿Os acordáis quiénes eran los hijos de Simón de Cirene? Alejandro y Rufo. Si bien no sabemos hasta qué momento se quedó Simón de Cirene allí, la vida de Simón de Cirene fue transformada por aquel momento en el que tomó la carga de Jesús y comenzó a seguirle. Ese hombre, que era un campesino, llegó a su casa y contó lo que había vivido y contó lo que había visto. Y no solo su vida cambió, sino que la vida de su familia fue transformada. Es un hombre que venía de sus campos en Jerusalén, un campesino en Jerusalén. De repente nos encontramos a su familia en Roma, en la iglesia en Roma. Esta gente abandonó todo lo que temía por seguir el camino de Jesús. Habla de su hijo como un distinguido creyente. Es que cuando tomamos la carga, tomamos el trabajo de Jesús y le seguimos y le conocemos, nuestros hijos se ven afectados, se ven influenciados por ello. Y he hecho mucho énfasis en el aprendizaje de la gracia de este hombre. ¿Sabéis por qué? Porque yo veo que esto ha tenido un peso tremendo en él y en su familia. Vemos a su esposa, la madre de Rufo, que Pablo después dice que ha sido como una madre para él. Pero ¿quién era Pablo al principio de la historia? Pablo había perseguido a los cristianos para matarles. Y cuando se encuentra con Jesús, muchísima gente desconfió de él. Él tuvo que irse de Jerusalén, él tuvo que aprender y que crecer en otro lugar. Pero esta mujer que había oído el relato de la gracia, de la vivencia de su esposo, había entendido que la gracia no hay que merecerla, que si Jesús había perdonado a los que le estaban crucificando, que si recibió perdón aquel hombre criminal condenado a muerte sobre una cruz de boca de Jesús, ¿cómo ella no iba a acoger a aquel asesino, a aquel que había perseguido a los suyos para matarlos? ¿Cómo no lo iba a recibir? Eso es entender y tomar la carga de Jesús. Y hoy en día, quizá en nuestra sociedad no nos vamos a encontrar con perseguidores, asesinos de creyentes a los que acoger, pero hay un texto. Si me permite, ya para terminar, vamos a volver al Evangelio de Lucas, pero un poquito más atrás, en el capítulo 4, está Jesús en el templo y hace una lectura. Dice Lucas 4, a partir del versículo 17: y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Y después dice Jesús, cuando devuelve el rollo: hoy se cumple esta profecía en vuestra presencia. Está diciendo, el profeta estaba hablando de mí, a esto es a lo que vengo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es la carga de Jesús? ¿Cómo yo tomo la carga de Jesús? ¿Cómo hago su trabajo? Pues anunciando las buenas nuevas a los pobres, proclamando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, poniendo en libertad a los oprimidos y pregonando el año de favor del Señor. Cada vez que uno de nosotros toma la carga y el trabajo de Jesús sobre sus hombros y pone sus ojos en Él a través de la palabra, a través de la oración, buscando la guía de su Espíritu para hacer este trabajo, para llevar esta carga, estamos haciendo su trabajo, estamos aprendiendo de Él,
le estamos viendo de cerca y estamos tomando lecciones, no solo que van a transformar nuestra vida, sino que van a transformar nuestra familia, que nos van a ayudar a poner nuestros valores y nuestras prioridades en orden y que van a hacer que quizá en tu presente solo te veas como un trabajador más que pasaba por aquí, pero que te conviertas en la persona o tu familia se convierta en la familia que Dios va a usar para abrazar y para levantar a los que van a ser grandes en su reino, que tus hijos vayan a ser aquellos que alguien pueda decir de ellos: este es un creyente distinguido, este es un hombre, una mujer de fe al que admirar. Entonces, me gustaría dejarte con el reto de que tomes el trabajo, de que tomes la carga de Jesús, olvidándote de la tuya propia, como Él mismo hizo de camino a la cruz. Olvídate, seguramente sí, tengas motivos por los que preocuparte, por los que angustiarte, o tengas ya bastante con tu trabajo, pero si te paras un momento y decides ser obediente como fue Simón de Cirene y tomar la carga de Jesús y empezar a caminar detrás de Él, todo lo que viene detrás va a beneficiar a tu familia. ¿Porque todo sea fácil? ¿Porque todo sea de color de rosa? No, porque los tesoros que se hacen en el reino tienen muchísimo más valor que los que se hacen en la tierra. Los que se hacen en la tierra se pudren y aquí se quedan, pero los que hacemos en el reino de los cielos son eternos. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que lo terrenal se queda aquí y que donde estamos atesorando es en lo eterno, sabes que tu preocupación por lo que está aquí disminuye y puedes encontrar esa paz que Jesús prometió para tu alma. Así que te animo a que tomes la carga de Jesús, le sigas de cerca, aprendas de Él y dejes que tu vida y la de los tuyos sea transformada para bien y a que disfrutes de esa paz que Jesús quiere darte. Que Dios te bendiga muchísimo.